Bueno, pues nos hemos tirado un tiempo bastante largo sin subir vídeos y era sencillamente porque no tenía así un gran contenido que subir. Ahora tengo bastantes vídeos preparados y en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, tenemos problemas con nuestro embrague Stage 3. Ya sabéis que hace un tiempo estuvimos cambiando el embrague por uno de Stage 3 con volante motor aligerado. La verdad es que el coche va muy bien, se nota muchísimo, es un gran cambio, pero suena un gran ruido y ese ruido a mí me molesta. Yo siempre llevo el coche sin ruido y el coche siempre funcionando perfectamente, y ese sonido pues la verdad es que me jodía muchísimo. Y en el vídeo de hoy pues vamos a intentar arreglarlo y al final del vídeo comentaré qué es lo que ha pasado. Y aparte de eso también vamos a hacer un mantenimiento al coche, que le vamos a cambiar una cosa que estoy seguro que la gran mayoría de la gente no lo tiene en cuenta y es importante. Así que nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí un día más en Dirt Engine. Y bueno, hoy hemos venido dos coches, os voy a enseñar más o menos lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Lorenzo, que lo tenemos por ahí, va a ser su escape tipo M5, que tiene aquí los tubillos donde el Linde va a estar soldando y todo eso. También lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser sacar caja de cambio, ya que me suena un ruido bastante raro, que lo voy a enseñar pues ya. Eso no es nada, incluso muchas veces cuando derrapo y todo eso suena muchísimo más. Y tenemos por aquí los recambios que vienen siendo de la BMW. Esto que yo creo que es el problema, que se ha dado de sí, esto de aquí, y ya pues el cojinete de empuje se sale y ya es lo que hace ese sonido, ¿no? Así que bueno, tenemos aquí los recambios. Por otro lado tenemos aquí el tubo donde el Linde le va a soldar el escape tipo M5 a ese 39530, pero eso lo estaréis viendo en otro vídeo, así que ya sabéis, suscribiros a este canal porque después tendréis otro vídeo de haciéndole un escape a este coche, porque mirad el escape que lleva, es el de serie, acaba de pasar ITV, lo hemos homologado todo. Y bueno, no enseño más, lo dejamos para el siguiente vídeo. Bueno, pues mientras que el Linde va haciendo el escape, yo me voy a liar con la caja de cambio, voy a empezar a sacar el tubo de escape. Después, pues bueno, ya vamos viendo sobre la marcha. Vamos a sacar el tubo de escape y ahora lo vemos. Bueno, ya hemos quitado el tubo de escape, ahora solo falta el cardán de ahí, de diferencial, y también de la caja de cambios con el flector, muy importante, la posición siempre buena. Y luego nos vamos ya con la caja de cambios y os la enseño cuando esté sacada. La caja de cambios simplemente son 4 tornillos de aquí y todos los tornillos de aquí con el bombín, que lo tenemos que sacar. Y también tenemos que quitar el motor de arranque, que lo tenemos justo ahí arriba. Así que nada, vamos a sacarlo en cámara rápida. Bueno, pues ya hemos quitado aquí la caja de cambio y pues os voy a enseñar cuál era el problema que yo tenía, ¿vale? Esto era la horquilla de desempuje, o como se llame, la que yo tenía. Y esta es la nueva que he comprado en la BMW, 54 euros, por cierto, para quien le interese. Por aquí ya estamos viendo desgaste, ¿no? Esto pues mínimo cada 2 cambios de embrague, por lo suyo es cambiar esto, ¿vale? Esta ya no tiene ningún desgaste. Y aparte de todo eso, tenemos el cojinete de empuje, ¿vale? Que el que tenía puesto era este exactamente. Pues ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como podéis ver, no ofrece ninguna resistencia. Yo lo meto y claro, lo que pasaba cuando le daba el embrague, el cojinete de desempuje no encajaba bien aquí. Entonces empezaba a hacer ruido. Empezaba a hacer este ruido. ¿Qué es lo que pasa? Con la nueva horquilla de desempuje, yo meto esto aquí y ya, como podéis ver, se queda pillado y es como tiene que funcionar. Y aquí pues no. Aquí, como podéis ver, otro cojonete igual, lo pongo y no hace
ninguna resistencia. Y mira que le doy fuerte, ¿eh? Y esto no tiene engaño. Pues no funciona. Y este, pues, sí funciona, ¿vale? Así que nada, voy a montar todo esto. Y listo. El tetón también hay que cambiarlo, ¿vale? Este se lo cambié yo cuando lo cambié otra vez. Porque ya he desmontado la caja de cambios 3 veces por culpa de esto. Hasta que me he dado cuenta, por fin. Así que nada, vamos a montarlo otra vez y ya está. Os recuerdo que este trabajo lo estoy haciendo yo, pero estamos en Dirt Engine y ya sabéis que aquí podéis traer vuestro coche a hacerle vuestro cambio de embrague y todas esas cosas. Obviamente vosotros no lo podéis hacer, lo haría Linde. Y bueno, un consejo que quiero dar, veis ese tetón que he dicho antes que lo cambié, pues lo cambié porque se salió y también se salió lo que viene siendo la horquilla de desempuje. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que me rayó todo el embrague Stage 3, que bueno, pues lo vais a ver por aquí, que parece que está reventado, pero no, simplemente lo rayó, ¿vale? La horquilla de desempuje estuvo rozando por aquí todo el rato hasta que llegué al taller y ya está. Solo fue el único daño que le pasó y la verdad es que fue una putada porque mira, pone ahí hasta el nombre del canal, Baigna y Action Clutch, que la verdad que el embrague de 10, ningún problema y todo perfecto. Simplemente pues eso que fue fallo mío de no haber cambiado la horquilla de desempuje. Bueno, pues ya tenemos esto aquí montado. Le vamos a echar un pelín de grasa por aquí, muy poquito, que los engranajes pillen bien y no se pillen y ya está, y para adentro. Y esperamos que esta vez se quede así muchos años no, por lo menos un año mínimo. Bueno, pues como habéis visto ya tenía el cojerete de empuje cambiado y la horquilla de desempuje. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se ha quitado el sonido. De buenas a primeras se quitó, pero luego al rato, cuando lo metí a lo mejor en las pistas, un poquito de rap por allí, por aquí, pues al final volvió a sonar. ¿Por qué vuelve a sonar? Pues sinceramente no lo sé. La horquilla de desempuje, como habéis visto, estaba mal, estaba dada de sí. La hemos cambiado, le hemos puesto una nueva. Lo que no le pusimos nuevo fue el cojerete de empuje. ¿Por qué? Porque hemos visto en el vídeo que coincidía perfectamente, encajaba bien y no se salía. Entonces yo he optado por no cambiarlo. A lo mejor ese ha sido el fallo o a lo mejor tenemos otro fallo que no nos hemos dado cuenta. Déjamelo aquí abajo en los comentarios cuál crees que es el fallo, porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Y sacar la caja de cambio, ya te digo yo que cuesta, ¿eh? Bueno, me costó como una hora y media como mucho, pero es un coñazo grande. Y eso que fue la primera vez que saco yo solo la caja de cambio. Al final siempre se aprende algo, ¿no? Lo arreglo o no, he aprendido algo. Así que os dejo con la última parte del vídeo en el que estamos cambiando el filtro de combustible, ya que es algo que no le cambié al coche. Llevo unos 2 años, casi 3 años con él y todavía no se lo he cambiado. Así que vais a ver de qué color sale la gasolina, fue increíble. Y sobre todo tener cuidado cuando lo quitéis porque va a pasar... Bueno, os dejo que lo veáis. Tengo por aquí el filtro que vamos a cambiarlo ahora mismo. Estos recambios deciros que también cuando traéis el coche aquí en Dirt Engine, ellos se ocupan de todo, no hace falta que vosotros los traigáis. Tenemos por aquí las pastillas Brembo para adelante porque las tengo ya bastante apuradas y con los discos rayados la verdad es que se gastan mucho, pero mucho más rápido. Por otro lado, también os quería enseñar los Silent Block. Ya sabéis que se los cambiamos hace tiempo, dije que iba a dar mi opinión. Llevo ya por lo menos 3-4 meses con ellos y miradlo, perfecto. Sí que es verdad que el coche vibra más con los tacos de motor rígidos, pero la verdad que sí he notado diferencia a la hora de conducción. El motor no se menea, va todo mucho más rígido y me gusta. Y sobre todo esto, ya sabéis que estos tacos siempre se rompen y poner esto pues es una mejora. También vamos a poner los tacos traseros, que en otro futuro vídeo, como podéis ver, es que vamos a subir un montón de vídeos, pero estos vídeos pues se tarda en subirlos. Vamos a cambiar los tacos del puente trasero, vamos a sacar todo el puente, vamos a pintarlo, vamos a dejar bonito, así que ya sabéis, no os podéis perder estos vídeos porque van a ser muy interesantes, ¿no? Así que bueno, vamos a liarnos con esto, que simplemente hay que quitar este tornillo de aquí, este de aquí y hacerlo rápido para que no se nos caiga mucha gasolina. Así que nada, vamos al lío. Bueno, ahora voy a hacer el cambio rápido. He quitado ya el tornillo de aquí, está desaflujado, así que voy a hacerlo lo más rápido posible pues, para que no se caiga mucha gasolina, ¿no? ¡Hostia! ¡Pisa la presión, Quillo!
¿Cuál me va? ¿Cuál cojo? Venga, dame, suelta. Venga, dale. Espera. Venga, Sale muy presión. la pones. Y yo. Tira los ojos porque Venga, dale. Si cae gasolina en los ojos, ¿qué pasa? Y yo, te quedas ya. Venga. La polla. ¿Por qué los ojos, Quillo? Está esto como para encenderme yo un cigarro ahora, ¿sabes? Y yo. Ten cuidado que sale de ahí, Y que me queden todos los ojos, Piensa que no te caiga en la boca. Sí, pero cabrón, apunta para allá. Pase lo que pase, no suerte, No mío, Yo no puedo ni tocarlo, como yo toque ese, se me empapen los guantes, me las tengo que hacer luego. aléjate. Yo no puedo. Espérate. No lleva que te cueste la. Este sí, también sale. Pon mi coche, que estoy sin gasolina. Échalo fuera. Qué desperdicio. Como que se voy a echar mi coche. Pon el de aquí, venga, dale, que estoy en mi coche. Espera. Corre. ¿Cómo robarle gasolina a un colega? Quillo, ¿te eso has sacado? Sí, y todo mi coche que no tiene ni para llegar a la gasolinera. Esos son 10 euros de la 98, Quillo. Sí, pues esto vaya a mi coche. ¿Cómo has sacado todo eso? Esto tiene mucha mierda. ¿Tiene mierda? No. Que yo está a un pez del guante. ¿Sale sucia? Un poquillo, Ahora cortamos el filtro con la radial y lo vemos, ¿no? Por dentro. Pues tú no se puede echar yo en mi coche, Guillo. Quillo, que se está cayendo la... Quillo. Pues un mechero. Para que veáis cómo estaba el filtro, mira la gasolina que me está robando. Que está negra. ¿Y qué estás haciendo? Quillo, ¿de verdad estás haciendo...? Filtrarla, ahora va a ver. ¿De verdad? ¿Cómo estás poniendo todo de gasolina, Quillo? Verás tu primo Linde cuando lo ve. También que no se va a filtrar mucho. Pero mira, sale más limpio. Según una vez tenéis la necesidad. A que funciona, mira. Escúchame, cómo... Eso es negro, Qué tío. mierda que estaba entrando a tu motor. Esto pasa por echar... Yo creo que es así, Sí, la verdad es que yo he hecho de la mala. Eso pasa por echar gasolinera barata. Yo ya te digo que he hecho de la mala, de la barata. Bueno, ya me he hecho la gracia. Ah, ¿que no iba en serio? Trae mechero. Y bueno, pues ya está. Así de sencillo sería cambiarlo. Tened cuidado porque de aquí sale a presión, de aquí no. No sé por qué, si alguno lo sabe, déjamelo en los comentarios. Y ya está, ahora limpiar todo esto muy bien, aquello gasolina, así que voy a limpiar los bajos y el suelo un poquillo, por si acaso. Y bueno, ya sabéis que si se os cae algo, poner un recipiente y ese recipiente lo lleváis a reciclar y ya está. Y si no queréis jugárosla, pues traedlo aquí a Dirty Engine y Linde, el de allí que está soldando el escape, os lo hará a un precio muy bueno. Os recuerdo que tenéis la ubicación del taller aquí abajo en descripción. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo que hayáis aprendido cosas nuevas. Yo, por ejemplo, he aprendido bastante con este vídeo. Lo primero, que tengáis cuidado al quitar el filtro de combustible. Y lo segundo, que el embrague Stage 3 me está dando mucho dolor de cabeza, pero ya te digo yo que vale la pena porque el coche va súper bien. No os perdáis el siguiente vídeo donde estaré enseñando el escape tipo M5 y varias cositas más. Así que suscríbete si no estás, déjame un pedazo de like y a los 500 likes estaré subiendo ya un nuevo vídeo. Así me doy cuenta que vosotros también tenéis ganas de nuevo vídeo. Así que nada, un saludo y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Adiós.